buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva jornada del Instituto de Ingeniería de España, organizada por el Comité de Sociedad Digital del Instituto de Ingeniería. La verdad es que, como tantas otras veces, hay que dar las gracias a Víctor Izquierdo, porque el presidente del comité, porque una vez más nos pone en la vanguardia, y yo creo que la jornada de hoy va a ser una jornada interesantísima, precisamente porque es un tema muy actual, el tema de la desinformación en la sociedad digital. Todo el mundo sabemos que estamos muy informados en la sociedad digital, pero ya empezamos a cuestionarnos incluso las verdades. Esto se debe quizá a que ha habido demasiadas mentiras dentro de la sociedad digital y el fake, esto casi en cada WhatsApp que te mandan dice fake, o sea que claro, en fin, yo creo que esta jornada, además de eso, que va a ser muy... bueno, digamos, muy heterogénea, porque van a hablar de la seguridad nacional, del tema de la administración en España y en la Unión Europea, la salud y también las leyes en el derecho digital, lo cual es una jornada redonda. Agradecer, ya lo he dicho, a Víctor, como siempre, por su interés en el tema y, sobre todo, pues a Mar López Gil, a Miguel Amutio, a Jesús Galván y a Borja Suara, que son verdaderamente el soporte de esta jornada. Agradeceros a todos que os habéis conectado y que, como decía aquel, si os gusta, decírselo a los amigos y si no os gusta, a los enemigos, porque se queda grabado en la página web y lo que hace falta es que el Instituto de Ingeniería de España, que creo que está haciendo un gran esfuerzo a través de todos sus colaboradores, de todas las asociaciones, pues sea reconocido en el mundo, digamos, científico, social y académico. O sea, sin más, Víctor, te cedo la palabra porque, bueno, voy a seguir un ratito la conferencia, no me quedaré todo el rato, pero seguro que sí que me comprometo a ser de los amigos que sí que nos recomienden en YouTube. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Pepe. Bueno, en primer lugar, pues este agradecimiento al presidente del instituto que ha querido estar hoy con nosotros. A los ponentes, donde quiero anunciaros que hemos tenido un fallo de última hora. Un poco antes del mediodía me ha escrito Mar López que le ha sobrevenido una obligación que no tenía planificado y que era inaplazable y por tanto que no podía estar con nosotros. Así que estaremos pues tres ponentes. Aparte de Mar López, pues recordáis que tenemos a Miguel Ángel Amutio, a Jesús Galván y a Borja Suara. Con lo cual, pues bueno, pues los tres tenéis un poquito más de tiempo para desarrollar vuestros argumentos, ¿no? Aparte de este agradecimiento, que por supuesto los más importantes de todos sois los que estáis atendiendo, ¿no? al webinario y bueno, pues quizás aprovechando que el grupo de los que somos, pues hacer una brevísima introducción a este Comité de Sociedad Digital en el Instituto de Ingeniería de España, que es uno de los, no sé, aproximadamente 20 comités técnicos que tiene el instituto y que se dedica un poco pues a examinar y a reflexionar sobre todo lo que es el proceso de digitalización de la economía y la sociedad y especialmente en el ámbito de nuestro país. Y en nuestro enfoque tratamos de cubrir tanto aspectos tecnológicos como sociales, ¿no? Y aplicamos un estilo de colaboración con otros agentes, ¿no? Tanto internos al Instituto de la Ingeniería de España como externos al Instituto. En este sentido, pues quiero comentaros que, por ejemplo, este año hemos tenido ya una jornada en el mes de marzo pasado sobre la inteligencia artificial en la ingeniería española con un enfoque hacia casos de uso y la hemos hecho en colaboración con un grupo de trabajo específico que tiene el Instituto sobre inteligencia artificial. Y después de esta sesión de hoy, de esta jornada de hoy, pues tendremos el mes que viene otra, que ya aprovecho para anunciarla, dedicada a comunicaciones y seguridad en la era cuántica y que tendrá lugar el 18 de mayo del año en curso y que lo hacemos también en colaboración. En este caso lo hacemos en colaboración con el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Esta preocupación también por la inteligencia artificial, como os he comentado con esa jornada que tuvimos en marzo, pues se ve reforzada por el hecho de que hemos lanzado una encuesta sobre la implantación de la ingeniería artificial en España, cuyos resultados esperamos poder tener
pronto, digamos que en las próximas semanas, y que por supuesto los compartiremos con todos vosotros. La jornada de hoy la hemos, como habéis visto, la hemos dedicado a la desinformación. Y bien, ¿qué es la desinformación? Pues voy a echar mano de una definición de la Comisión Europea. La Comisión Europea la define como información verificablemente falsa o engañosa que de forma acumulativa A. se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y B. puede causar un perjuicio público, entendido como amenazas contra procesos democráticos, políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. Es un tema de la desinformación que es de máxima actualidad, y incluso, bueno, pues han hecho investigaciones estadísticas, encuestas, como uno de los últimos Eurobarómetros, que dice que el 71% de los europeos han encontrado noticias falsas online varias veces al mes. El 71% varias veces, más de una vez al mes. Bueno, bienaventurados el 29% que no la ha encontrado varias veces, ¿no? Entonces, bueno, queremos abordar este fenómeno de la desinformación pues desde tres perspectivas. Vamos a comenzar con la perspectiva de la administración tanto española como la administración europea. Luego seguiremos con la salud y terminaremos con el derecho, ¿no? Y bueno, pues una vez dicho esto, pues voy a dar paso al primero de nuestros ponentes, que es Miguel Ángel Amutio. Miguel Ángel Amutio, el cargo que tiene es director de la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad en la Secretaría General de Administración Digital. Es licenciado en informática, es un experto en ciberseguridad y también en administración digital, y es también muy activo en el mundo de la normalización, donde es presidente, por ejemplo, del órgano técnico de normalización del Comité Técnico de Normalización 307, dedicado a gestión de riesgos. Miguel Ángel, cuando quieras, no sé si tienes presentación, creo que sí, ¿no? Tengo presentación. Buenas tardes, Víctor, muchas gracias. Procedo a compartir. Voy a compartir pantalla, voy a compartir la presentación. Compartir. Bueno, entiendo que ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, pues a ver, vamos allá. Yo creo que la definición ya la has ofrecido, pero es interesante la definición porque nos va a servir para centrar en el escenario que vivimos el tiro de los temas que nos pueden preocupar, porque bueno, alrededor de la información, de la desinformación, hay una serie de matices, hay otros términos que también se utilizan, el de las noticias falsas, los fake news, etcétera, pero aquí es importante esta noción de que es una información demostrablemente falsa o engañosa. Al final se genera para obtener un beneficio económico, engañar intencionadamente a la población, es decir, producir un daño. Bien, vamos a ver unos grandes rasgos. Tengo ahora como tres partes para ir analizando los grandes rasgos. En primer lugar, al margen de, digamos, eventos más o menos singulares que se han producido en estos años, o de actores singulares o de entidades que están promoviendo cierto tipo de acciones, lo que hay que tener en cuenta es que se trata de una gran tendencia. Es una gran tendencia. Más allá de lo anecdótico, de lo singular, de episodios más o menos recientes, ya veremos a ver ahora cuál es la naturaleza de esa tendencia, pero en cualquier caso es una gran tendencia que tiene un carácter de acción deliberada, sistemática, que está dotada de recursos en determinados ámbitos, desde luego, y con determinadas finalidades, y que además viene incentivada por la propia dinámica del ecosistema digital, y tenemos que tener en cuenta también que nos encontramos en escenarios donde esta acción tiene un carácter transfronterizo.
Es decir, que no nos encontramos con algo anecdótico, aislado o parcial, o que podamos hacer frente por nuestros propios medios, sino que vamos a tener que hacer causa común, desde luego, con los países de nuestro entorno, aliados, etc. Claro, toda esta acción viene facilitada por las propias características del ecosistema digital, que facilita su difusión a gran escala, resulta razonablemente sencillo, incluso barato, con bajo coste, generar esta desinformación que se propaga de forma rápida, con un alto impacto. La propia dinámica del ecosistema digital, de las plataformas y de los medios que utilizamos, facilita el perfilado y la precisión en la selección de los destinatarios. El tema de la desinformación ha existido siempre, toda la vida. Desde luego, en el centro del siglo XX hay unos casos muy singulares, pero claro, en unos determinados momentos, mientras que esto se tenía que hacer a través de medios de masas, de la radio, de la televisión, de los folletos que se lanzaban desde los aviones o cosas así, la gran diferencia es que el ecosistema digital permite perfilado, precisión en la selección de los destinatarios y de los mensajes que se les envían, e incluso la segmentación o la microsegmentación. A eso hay que añadirle la aplicación de tecnologías de Big Data, inteligencia artificial. Uy, hay alguien por ahí que no tiene mutado el micrófono. Bueno, entonces, nos encontramos también con que se aplican todas estas plataformas, hacen uso de unos algoritmos y de unas dinámicas que están diseñadas para viralizar un contenido emocional. Ya veremos que lo que se trata es de retener, es la economía de la captación de la atención y de la generación de una atención y de unos clics que además, bueno, pues dan lugar a un beneficio en términos de publicidad, etcétera. Y todo ello luego viene amplificado por el ecosistema digital. Alguien echa a rodar algo y la propia dinámica de los me gusta, de los likes, del compartir, de los comentarios, etcétera, pues mina propagándolo. Vamos a ver si me pasa de página. Bien, vale. Es un asunto, por tanto, que es complejo de afrontar, porque es que actúa sobre la información, sobre contenidos que además tienen una componente emocional, no sobre elementos de infraestructura, como podríamos encontrar en otros ámbitos de la ciberseguridad, donde se persiguen determinados elementos. Es difícil establecer de cara a actuar la atribución y sustanciar evidencias. También es difícil de combatir mediante regulación desde la perspectiva de nuestras democracias liberales, por lo indefinido, lo difuso que es todo. Es difícil incluso de establecer relaciones de causalidad entre la desinformación y el cambio de comportamientos en la ciudadanía, aunque haya habido determinados eventos singulares en tiempos donde, bueno, algún tipo de correspondencia podría establecerse. Y es difícil manejar por medios tradicionales. Cuando digo medios tradicionales, me refiero a, digamos, el actor humano que pueda estar verificando, moderando unos debates o pueda estar verificando unos hechos. O sea, tiene una escala y unas dimensiones que dará lugar a que tenga que hacerse frente, pues, con los mismos medios, grandes medios tecnológicos. Tema que en algún momento me planteaba hablar de las causas, y la verdad es que me parece mucho más interesante hablar de los motivos y los medios. Los motivos y los medios. Hay un colectivo de agentes intensamente motivados por intereses económicos, políticos, interesados en erosionar la confianza, en influir en la opinión pública, en crear tensiones o manipular políticas, debates y comportamientos de todos los temas candantes, o de incluso de obtener un beneficio económico, y siempre va a haber esos actores motivados. ¿Cuál es la diferencia en relación con otro tiempo? Pues que hay unos medios que lo facilitan. Antes, en otra época, podían ser unos medios de masa, ¿vale? Se podían utilizar, y de hecho se han utilizado en el siglo XX, pero es que ahora hay unos medios que son las plataformas, las redes sociales, con esa economía de la captación de la atención, con ese posible incentivo económico,
con los efectos de todas las técnicas de algoritmos que, bueno, permiten un contenido personalizado, sensacionalista, la polarización. Además, nuestra dinámica de navegar se va recogiendo lo que vamos viendo, alguien deduce o ese mecanismo deduce que eso nos gusta y nos lo retroalimenta y nos lo refuerza. Ese es el impacto de esos servicios automatizados y hay un elemento adicional que son los dispositivos personales. Todo esto llega de una forma muy personalizada, muy directa, con esos feeds de noticias que puedes ver cuando manejas el móvil o cuando abres el navegador y has estado mirando unas cosas y a partir de ese momento miras que nos ha pasado todo. Y a mí, ¿por qué me inyectan continuamente este tipo de temas? Es porque en algún momento he clicado aquí o allá, etcétera. Es decir, que llega sin que yo tenga que hacer el esfuerzo por llegar a esa información, ¿no? Para saber algo más, en un determinado momento el CCN produjo una guía donde, bueno, ahí podemos encontrar más información sobre cuáles son las consecuencias. Es muy interesante ver las metodologías de las campañas y los elementos clave de una campaña de desinformación. También incluye un decálogo. Lo que pasa que este decálogo y lo que vamos a ver ahora, que es una actuación también del INCIBE, carga las tintas en lo que es el ciudadano, la responsabilidad del ciudadano que tiene que en esa marea de noticias o de información que le llegan o por la cual navega, tiene que él ir descubriendo qué es lo que es y digamos, tener un cierto cuidado en cuanto a lo que está consultando, lo que está accediendo, lo que está recibiendo, lo que está reenviando. Bueno, todos hemos recibido en las listas de WhatsApp cosas. A mí me ha pasado durante la época de la pandemia que mi reacción ha sido, léase esta guía, porque claramente me estaban enviando de un medio de esos que estaba cocinado para producir desinformación, etcétera. Bueno, también tenemos otro tipo de acciones de nuestras entidades como el INCIBE, que claro, está dando pautas a las familias, a los menores, para que también cuando están manejándose puedan discriminar, ¿no? Eso es lo que hay. Pero bueno, habrá que hacer algo más. Aquí hay una flecha del tiempo de lo que se ha ido haciendo en los últimos tiempos en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito nacional. Pongo un hito ahí en 2014, que es cuando el Foro Económico ya detectó o puso de manifiesto que la desinformación era una de las grandes 10 tendencias. Evidentemente, esto para atrás podríamos poner otros hitos en el tiempo. A partir de ahí se pusieron en marcha en la Unión Europea unas acciones con unas task force estratégicas para hacer frente especialmente a las campañas de desinformación que venían y que vienen de Rusia a raíz de lo que sucede en Ucrania, etcétera. Hubo unas conclusiones del Consejo. También esto se ha ido combinando con otras perspectivas, porque está la perspectiva de las amenazas híbridas y ya sabemos que hay una doctrina, la doctrina Gerasimov, sobre el tema de las amenazas híbridas y cómo se pueden combinar los distintos elementos y generar unas situaciones de tensión en determinadas zonas o ámbitos, incluso sin recurrir a las fuerzas tradicional, digamos, situación de fuerzas armadas, etcétera. Bueno, el caso es que hay unas acciones frente a las amenazas híbridas. En 2017 ya el Parlamento insta a actuar. Hay una declaración conjunta sobre libertad de expresión, noticias falsas, desinformación y propaganda, que son todos los elementos que hay que manejar. Y bueno, un hecho fundamental es que en 2018 se produce una comunicación de la Comisión sobre la lucha contra la desinformación, el informe europeo, especialmente en una época en la que iban a venir elecciones en el ámbito europeo y en diversos países, y a partir de ahí se desatan una serie de acciones, ¿no? Un plan de acción contra la desinformación, un código de buenas prácticas que ya veremos que trata de implicar a grandes actores de las plataformas y, bueno, pues una serie de iniciativas también para realizar un seguimiento de todas esas acciones. También se ha lanzado un sistema de alerta rápida y se han promovido unas redes y unos mecanismos tanto para verificar con redes de verificadores y también para poner de manifiesto campañas que puedan ser de desinformación, ¿no? Y
todo esto va llegando hasta diciembre de 2020, donde hay un plan de acción para la democracia europea. Mientras tanto, pues bueno, estas nociones han ido apareciendo en nuestro ámbito, aparece en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, aunque es otro ámbito, se cita en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y también un poco al hilo de las amenazas híbridas está este documento y bueno, y luego ya en 2020 se consolida un procedimiento de actuación contra la desinformación, que ahí está, ¿no? Importante, el Plan de Acción Europeo contra la Desinformación es una primera actuación, ¿eh? Y al final este tipo de actuaciones, ¿qué es lo que van persiguiendo? Pues cuatro grandes cuestiones. Bueno, cuando se pone de manifiesto un problema, en este caso la desinformación, como se ha hecho en su momento con la ciberseguridad, pues hay que desarrollar capacidades, ¿eh? Hay un problema de gran escala y habrá que tener unas capacidades para, digamos, detectar y combatir, prevenir, detectar, combatir, que son las pautas habituales. Hay que actuar en la parte de la coordinación, no podemos actuar cada uno por nuestra cuenta cuando eso tiene una escala y unas dimensiones considerables. Hay que implicar también al sector privado, en este caso a las grandes plataformas en línea y se ha perseguido a través de un código de buenas prácticas. Y luego, pues, la acción de reforzar la resiliencia de la ciudadanía frente a este fenómeno de la desinformación, ¿no? En otros momentos, pues, trazando un paralelo, pues se trabaja la resiliencia de la ciudadanía frente a los ciberamenazas o a los ciberincidentes. Lo digo por establecer paralelos, no porque sean unas cuestiones que haya que ver en conjunto, pero bueno, son las capacidades. Otro tipo de cuestiones que se han movido en otro tiempo es la de la regulación, que ya veremos hasta qué punto eso se puede hacer o no se puede hacer. Uno de los temas más interesantes es que han puesto en marcha un código de buenas prácticas para implicar a las grandes plataformas que configuran un ecosistema digital que moviliza toda esta cuestión, ¿no? Entonces, entre los grandes puntos habrá que ver cómo se puede desincentivar los ingresos por publicidad de todo este tipo de actores o de cuentas o de sitios web que están lanzando desinformación o tergiversando la información, etcétera. Bueno, se contempla que, bueno, pues cuando tengamos acceso a cierta información o propaganda política, pues que haya una transparencia y sepamos quién está detrás y quién lo promueve, etcétera. Habrá que ver todo este escenario de cuentas que puedan ser automatizadas o falsas o bots en línea, etcétera, y de hecho, pues ya todas estas plataformas empiezan a tener ya desde hace tiempo dinámicas para detectar cuentas automatizadas o bots de este tipo y proceder a cerrarlas, ¿no? Habrá que generar información y herramientas para que los ciudadanos, al usar las plataformas, pues puedan manejarse y puedan acceder siempre contemplando los distintos puntos de vista, etcétera, pero pudiendo discriminar, y hay que dar acceso también a los investigadores. Lo firmaron Facebook, Google, Twitter, Mozilla, la industria de la publicidad y luego después Microsoft y TikTok. Bueno, realmente es un gran paso, ¿vale? Por el hecho de ser un primer paso y por el hecho de implicar a las plataformas, pero bueno, los resultados todavía no son los satisfactorios que serían deseables para hacer frente al fenómeno. También se han puesto en marcha otro tipo de mecanismos, EU versus Disinfo, el SOMA, el EDMO, que son observatorios orientados también a poner de manifiesto las campañas o a la verificación de los datos. Y el hecho más reciente es el plan de acción europeo relativo a la democracia, ¿no? El plan de acción para la democracia europea, que tiene una serie de apartados, bueno, relativos a la transparencia y a la integridad de los procesos electorales, pero tiene un apartado relativo a contrarrestar la desinformación, donde el foco se pone en las herramientas para hacer frente a las interferencias exteriores, y también en reforzar y darle una vuelta de tuerca con las lecciones aprendidas, ese código de buenas prácticas. Y bueno, y finalmente
pues realizar actuaciones orientadas a la ciudadanía, ¿no? Para que pueda, digamos, tener esa resiliencia, ese empoderamiento o ese conocimiento de que sepa qué es lo que tiene entre manos, ¿no? Bueno, un apunte de dos mundos que probablemente tengan que seguir vidas paralelas, pero es un hecho que también es verdad que determinadas campañas de desinformación han venido acompañadas de ciberamenazas, de phishing, de fraude, de robo de información, y esto ha sido especialmente intenso en la época de la pandemia. En determinados momentos se ha agudizado bastante, ¿no? Bueno, pues, siempre es digamos que los actores que están ahí en la sombra, por no decir los malos coloquialmente, pues están en la tesitura de aprovechar cualquier oportunidad. Bueno, una pregunta que nos podríamos hacer: ¿podría aprenderse algo del ámbito de la ciberseguridad? ¿El ámbito de la ciberseguridad podría aportar algo de su experiencia? Bueno, en estos aspectos, desde luego, de las ciberamenazas que puedan ir acompañando a las campañas de desinformación, incluso a los escenarios de acciones híbridas, desde luego. Luego, por otra parte, también vemos que esto, como decía, se mueve siempre en, a ver, tengo que desarrollar capacidades, tengo que coordinarme con los otros actores, tengo que tener unas herramientas adecuadas, implicar al sector privado, llegar de alguna manera también a la ciudadanía, en fin, y quizá pues que ahí está, ver hasta qué punto se puede o no introducir algún tipo de marco legal o de regulación, como se hace en la estrategia de ciberseguridad, ¿no? Y finalmente, unas conclusiones. Lo más importante es que es una tendencia de la que cabe esperar su extensión y generalización. Esto no va a parar ni va a ir a menos, como ha ocurrido otras cosas. De la misma forma que los ciberincidentes son crecientes en número, alcance, sofisticación y severidad del impacto, esto cabe esperar que va a seguir la misma pauta. Es complejo y difícil hacerle frente con eficacia. El plan de acción de la Unión Europea es un primer paso. Bueno, los resultados todavía que tenemos son limitados y habrá que ver con la experiencia cómo se puede evolucionar eso para que haya unas dinámicas, vamos a decir, más eficaces en relación con este fenómeno. Y ante esta marea, la verdad es que depender de redes de verificadores de las personas que están verificando hechos o de los moderadores de los diálogos, pues la verdad es que, o incluso depositar el peso en la concienciación de la ciudadanía, parece muy limitado. Habrá que implicar a las plataformas e incluso habrá que aplicar, pues si unos están generando y usando la tecnología a gran escala para generar y difundir la desinformación, habrá que moverse en el mismo territorio, porque o habrá que combinar pues, los verificadores con la inteligencia artificial, etcétera. Lo digo por la escala que va adquiriendo, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues el apunte, como a mí me interesa la cuestión, pues el siempre prestar atención a los escenarios que puedan implicar, vale, una campaña de desinformación, pero que pueda ir acompañada pues, de robo de información, de fraudes, de phishing, etcétera. Bueno, muchas gracias y con esto, bueno, pues he pretendido dar unas claves del escenario. Espero que sirva para las demás intervenciones y el debate. Gracias. Deja de compartir ya, Miguel Ángel. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, voy a... A ver, a ver, estás como... Deja de compartir, ya está. No lo deja, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Se me ha olvidado decir antes que tenemos el chat, o sea, para el diálogo lo vamos a basar en el chat, o sea que ya podéis ir introduciendo preguntas para los ponentes o comentarios o lo que sea, ¿eh? Entonces aquí pues ya hay alguno, ¿no? Que, por ejemplo, veo aquí uno que es: hay algún sistema a disposición de los ciudadanos para chequear fácilmente si una noticia es falsa, etcétera. Es animaros a todos a utilizar esta vía para que después de las intervenciones pues puedan los ponentes atender a esas preguntas que hagáis. Ahora pasamos al segundo de nuestros ponentes, que es Jesús Galván, que ya le veo por allí. Brevemente le voy a presentar.
Jesús Galván es médico, tiene más de 15 años de actividad asistencial y más de 15 también como gestor sanitario en instituciones públicas. Fue director médico y gerente de hospital, director general de Planificación Sanitaria y Sistemas de Información en la Comunidad de Madrid, cuando le tocó precisamente recibir las transferencias sanitarias del antiguo InSalud, y también fue viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales en Castilla-La Mancha durante el periodo 2011-2015. En la actualidad es vicepresidente de la SEIS, de la Sociedad Española de Informática de la Salud, y hay una cosa que él dice en su biografía que posiblemente no lo explique, entre comillas, dice: soy paciente activo en el Sistema Nacional de Salud. Cuando quieras, Jesús. Hola, muchas gracias. Voy a compartir presentación. Sí, efectivamente soy paciente activo y yo creo que ese es uno de los elementos clave que compartiremos. A ver si cojo esta. ¿Ahora se ve bien? Todavía no. A ver si elijo. No se ve, vamos. ¿No se ve? No. A ver. ¿Ahora? No, todavía no. A ver. Empieza. A ver. ¿Ahora ya se ve? Ahora. Venga, adelante. Lo que pasa es que tienes ahí dos. ¿Ahora se ve bien? La presentación, no, pero se ve que estamos compartiendo pantalla. Eso. Venga, ahora. Y ahora, eso es. ¿Ahí se ve el modo No, presentación? todavía no, pero le has dado modo presentación, tendría que verse. Todavía no se ve el modo presentación. Dale abajo a ver si se activa. A ver si... Se ve el PPT, pero todavía no el modo presentación. ¿Y ahí? Ahora. Ahí se ve bien, ¿no? Ahora, perfecto. Bien, digo que agradezco mucho la oportunidad que habéis creado. Para mí es un encuentro muy estimulante estar aquí entre estos términos claves, como decía Víctor cuando hacía la presentación, como es desinformación, sociedad digital, y había que hablar algo de vacunas. Esta interacción entre la perspectiva del derecho, transformación digital, seguridad y salud en un ámbito de tanta ingeniería, para mí es más que estimulante, es una oportunidad y es un reto. Insisto en esta idea de la interacción. Se ve el dibujo, ¿no? Sí. Bien. Cuando hablábamos de las palabras claves, desinformación en salud tiene más aspectos que esa voluntariedad, como se ha dicho antes, de informar deliberadamente para producir daño o perjuicio. La desinformación a veces... Perdón, y esto lo acabo de añadir mientras estaba hablando antes Miguel Ángel. También puede ser un perjuicio recíproco en salud cuando alguien introduce en el sistema sanitario un dato incorrecto a su pesar, un síntoma inadecuado o una carencia de información, y eso nos perjudica a todos. Luego, la desinformación en salud tiene un valor, como veremos más adelante, superior al punitivo y al legal, y eso incluso a nuestro pesar, porque en salud todo influye en todo. Y hablo de desinformación, en realidad esto me vino enseguida a un término que utilizamos en salud desde siempre, que es el consentimiento informado. Cuando un agente de salud, sea médico, enfermera o quien sea, te propone una acción terapéutica, siempre ha de contar con el libre albedrío, la voluntariedad y la aceptación. Por tanto, la información correcta se aplica para tomar decisiones siempre trascendentes, siempre irreversibles. Ya sabemos que en salud todo lo que se hace siempre es irreversible, porque si te amputan un brazo ya no volverá a crecer el brazo, el cuerpo seguirá de otra manera. Si te ponen un hígado nuevo,
el cuerpo evolucionará de otra manera con otro hígado, pero todo lo que se hace en salud, sea en la persona o en el individuo, siempre es irreversible y solamente nos podemos adaptar a partir del estado siguiente después de la acción terapéutica que se hace siempre o casi siempre con intención de curar o de cuidar. Entonces, hay que aplicarlo tanto al acto individual, tanto al diagnóstico de una epidemia o pandemia, un proceso colectivo, como a decisiones complejas, como puede ser la de habilitar una nueva infraestructura, entrar o no un nuevo elemento en la cartera de servicios, etcétera, etcétera. Luego, la desinformación, a nuestro pesar, también podría ser un fallo que podría ocurrir entre nosotros y a nuestro pesar. Bien, no me dará tiempo a hablar de todo, pero estas serían las ideas fundamentales sobre las que quiero hablar. En salud siempre nos necesitamos, todo nace de los síntomas y los signos que pueda tener cualquiera, que eso lo convertimos en parámetros y en datos. Hay una pregunta clave que nos hacemos o deberíamos de hacer si queremos contribuir a hacer ciencia y a que los demás aprendan a curar sobre las evidencias anteriores, que es qué pasó después de aquello que hicimos en el mutuo consentimiento. La palabra, el término, el concepto retroalimentación es esencial y de eso los ingenieros sabéis mucho y nos dais muchas clases y cómo no hay que hacerlo ahora en una sociedad de digitalización y siempre con restricciones, con valores, con deseos, con aspiraciones. Luego en el ámbito de la salud la desinformación tiene mayor complejidad. Cabría decir que una información adecuada, la que se hace para tomar una decisión en salud del tipo que sea, es aquella que proporciona la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero también la que pone de manifiesto las dudas, el grado de certeza o incertidumbre que tenemos en ese momento para adoptar A, B o C de las 3 o 4 alternativas que se pueden producir, también las carencias que se pueden producir en el aquí y en el ahora, porque los que están tomando la decisión siempre tienen limitaciones porque no conocen lo último o no tienen todos los medios que les gustaría tener y las decisiones se toman en el instante y por tanto las decisiones en salud siempre están contextualizadas y limitadas. Luego, ese equilibrio de información versus desinformación siempre se mueve en términos complejos. Lo que uno puede aportar desde la perspectiva que te dan casi 40 años de ejercicio profesional es ¿qué falta desde mi perspectiva? Esa pregunta difícil que te hacen, ¿a esto qué le falta? Bien, podríamos hablar de desinformación aplicada a COVID, a un gran problema como ese de la resistencia a antimicrobianos o a otro tipo de problemas. Digamos que COVID y resistencia a antimicrobianos son conceptos que tienen bastantes analogías y de uno podríamos aprender para otros, pero también lo podríamos aplicar a otro tipo de enfermedades no transmisibles, a trasplantes, a enfermedades raras. A todos los que estamos implicados directamente en salud, incluidos los ingenieros que estáis muy implicados en muchos procesos puramente sanitarios, esto nos debe de acompañar siempre. Hay que saber que no viviremos lo suficiente para conocer nuestros propios errores y también tenemos que saber que la ignorancia de lo que hacemos siempre la sufre alguien. Bien, este es mi punto de partida. Este podía ser el inicio de uno de mis días con un desayuno supuestamente saludable y con unas pocas pastillas de las que solo tomo algo al día, es decir, tomo por lo menos 2 pastillas al día para un proceso crónico, pero también puedo acceder a redes sociales a través de un sistema inteligente que contextualiza mi estado de salud y el de mi mujer para un estado inmunológico. En este caso sería cuál sería el estado inmunológico frente al COVID. Y eso configura o no mi capacidad de relación, mi libertad a lo largo del día. También hace referencia a sistemas de información complejos y fiables. Pero también puedo desayunar leyendo un periódico en el que sabéis que esto he puesto un ejemplo, podría poner más, en los cuales se nos informa de que supuestamente hubo estos contagios al principio de la crisis. Se ve la flechita, ¿no? Debajo de la línea azul, ¿se ve? Sí. Bien, pero sabemos que lo que se medía como contagios al principio de la crisis era una cifra completamente inexacta, algo que no toleraría ningún ingeniero para hacer ningún cálculo porque el margen de error era inmenso. De hecho, no hay ninguna relación entre ese número de contagios y el número de muertes, a juzgar por lo que ocurrió después, que sabemos un poquito más. En aquella época también se nos daba la información por unidades administrativas para un criterio que es el de la incidencia acumulada y ahora está cambiando
cambiando el cuento un poquito. Bueno, aquí sigue habiendo el mismo patrón de información que se obtiene de fuentes oficiales que se pueden obtener en la página web, y los que proporcionan las informaciones son las consejerías de sanidad de los distintos territorios o comunidades del territorio español. Es una manera de prestar información agregada. También podemos tener información de lo que ocurre en las aguas residuales, que puede tener algún elemento predictivo. Y también podemos acceder rápidamente a información más compleja, que por cierto en la Comunidad de Madrid tiene mucha credibilidad, que la proporcionan directamente una red social de profesionales en los que da idea de cómo se están monitorizando unos indicadores clave del sistema sanitario. En este caso, lo que se mide aquí, por ejemplo, son las personas que tienen COVID y que están hospitalizadas en distintos hospitales. Esta barra larga se refiere a un hospital monográfico que se dedica solo a tratar COVID, y las otras ponen en rojo los que están en UCI y en verde los que están en otros hospitales. Y hay otro tipo de información a la que se accede y que forma parte del patrimonio común, que es la que puede dar, por ejemplo, este líder de información, que prácticamente cada semana hace una profunda revisión bibliográfica en clave divulgativa, en el que cuenta conceptos, hace revisión de datos y hace una visión crítica de lo que se está diciendo, y que también es frecuentada por muchos profesionales sanitarios. Si yo me dedicara al periodismo, seguramente que me habrían despedido hace mucho tiempo, porque cuando estaba empezando con esta presentación a principios de abril, dudaba si habría titulado con el A, con el B o con el C. Si yo hubiera puesto el titular C, me habrían dicho que en qué estoy pensando para hacer un titular con tantas palabras y tantos matices. Sin embargo, si se hubiera puesto simplemente el dato 20 sobre 10 millones, probablemente se habría generado menos desinformación en relación al riesgo que tiene una de las vacunas. Hay poquísimos, por no decir casi ningún medicamento que ofrezca un nivel de seguridad del 20 por 10 millones para una complicación como puede ocurrir, y sin embargo eso ha producido paradojas como ya hemos podido ver. Una desinformación, venga de donde venga, tenga o no dolo detrás, ha producido un efecto que es el retraso en la vacunación, y por tanto un teórico efecto que es mayor cantidad de hospitalizados y de muertes. Ha cambiado ahora la manera de presentarnos información. Esta es la página web del Ministerio, que lo cuenta de esta manera. Aquí cuenta dosis integradas de vacunación, y el mismo medio cuenta el cómo se va en vacunación con esta gráfica, y otro medio decía algo increíble, que es un efecto final, que es el número de muertos que ocurren en residencias de mayores, que después de la vacunación es drásticamente inferior. Bien, todos estos son datos que nos pueden dar información, y esto nos lleva a paradojas como la que he puesto aquí. Si la mejor solución es la vacunación colectiva, ¿por qué ha habido en determinado momento tantas personas que han decidido no vacunarse? Eso parece que está cambiando en los últimos días, pero una desinformación de determinada naturaleza parece que ha producido ese efecto. Luego, eso de toda la verdad y nada más que la verdad prácticamente es inaccesible para todos los que nos dedicamos expresamente a asuntos de salud, seamos profesionales o personas emisoras activas de información. Es decir, sea yo el enfermo crónico, el afectado, el que ha tenido un contagio que ofrece de manera leal y activa qué es lo que he hecho yo, qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, dónde estuve, con quién tuve contacto. Luego, la información verídica es necesario que cada uno aporte la suya, tenga la dimensión y el origen que tenga. Hasta ahora, por tanto, he contado datos que tienen que ver fundamentalmente con esta parte, que son contagios, hospitalizaciones, personas en UCI y fallecidos, muertos. No hemos hablado de dinero, y en cierto modo para COVID y para otras muchas cosas, como podría ser resistencias antimicrobianas, otras, contamos datos de resultados, pero contamos poco de lo que ocurre. ¿Qué he hecho yo de menos? Por ejemplo, he hecho de menos estos mapas que se elaboraban hace tiempo a propósito de la gripe, en que sobre la capa administrativa, que son los polígonos de comunidades autónomas, ponía algo parecido a una evolución, a algo que utilizan los que hacen el mapa del tiempo, en el cual esto se parece más a la evolución natural de la gripe que las visiones que tenemos y que hemos visto tanto en COVID, que son puramente administrativas, cuando todos sabemos que el COVID no se transmite por barrera administrativa, aunque se hagan acciones con criterio administrativo. El problema es más complejo y necesita más visiones.
Por ello, ¿qué nos falta? Pues nos falta tener visiones un poquito más complicadas y para modificar comportamientos de personas mientras ocurre la vida real, hacer aproximaciones y monitorizaciones de aspectos que tienen que ver con el comportamiento de personas, sean personas en sentido genérico, sean profesionales que también somos personas, el comportamiento del virus y el cómo se adapta a las barreras que le ponemos y a las vacunas, la ciencia, lo que se dispone en el medio, etcétera, etcétera. Al menos, y este es un esquema muy simplificado, de todas las causas que producen el efecto de hospitalizaciones y fallecimientos. También sabíamos desde el principio que hay un feedback, un círculo vicioso importante, que los profesionales son parte del problema y parte de la solución, y si no se protegen son agente difusor importante. Y aparece la vacuna como gran remedio que actúa tanto en personas como en profesionales, como en el virus, como en el conocimiento, que se supone que es un elemento regulador. Y aparece o aparecerá la crisis económica, porque en este momento estaríamos probablemente en este patrón de gasto en el cual se gasta quizá mucho dinero en hospitalización y menos en fallecidos y menos en el abordaje y en el tratamiento de contactos, pero nos tenemos que acercar a un sistema de gasto de estas características, que es lo que haría sostenible el sistema sanitario, porque hay más enfermedades que COVID, porque la vida sigue y porque en algún momento el patrón de gasto para COVID tiene que ser ridículo en comparación a otro grado. Si no, todos moriríamos o de hambre o de otra causa parecida. Es decir, que hemos de diseñar sistemas de información que tengan feedback un poquito más inteligentes que aquel. Es como si a los ingenieros nos hubieran diseñado un sistema de regulación del control de velocidad del coche que se midiera por el abollón que produce. Los ingenieros habéis construido sistemas muchísimo más eficaces y más rápidos que no miden por el abollón, sino que se anticipan a la posible colisión y en pocos segundos producen una acción correctora para evitar la colisión, es decir, para evitar la hospitalización y para evitar la muerte. Ya tenemos tecnología suficiente para hacer otro tipo de regulaciones y tendríamos que estar construyendo esos sistemas y devolviéndoles datos en tiempo real al conjunto de interesados que somos todos, para que todos conscientemente modificáramos nuestros comportamientos, porque solo por la vía punitiva o solo por la vía de la hospitalización este problema no se resuelve. Luego, en cierto modo, se podría hablar de una desinformación relativa a pesar de unos y a pesar de otros, y también de una desinformación, como no, mediada por intereses cortoplacistas de unos y de otros. Luego, el tema de la desinformación en salud es complejo y tenemos herramientas para superarlo. Por eso nosotros necesitamos superar estas paradojas que son parte de lo consustancial y parte de lo humano. Hay algunas veces en que lo que llamamos paradoja es una limitación de información, otras veces lo que llamamos paradoja es directamente que el ser humano es así de contradictorio. Estas son tareas que tendríamos por delante y tendríamos que avanzar en ello. Bien. Volvemos al equilibrio para tomar una decisión. Ahora hay que tomar decisiones en tiempo real, en el grado de información que tenemos. Las cosas van cambiando por día. En medicina es frecuente que se genere evidencia sobre cadáveres anteriores, pero tenemos que aspirar a ciclos de conocimiento más rápidos en que la evidencia se genere no sobre cadáveres, sino sobre síntomas, o como ha ocurrido en el caso de COVID, aplicando tecnologías ya maduras, como eran las de las vacunas, a comportamientos de las personas en tiempo real. Y por eso insisto en la figura del enfermo activo, porque el enfermo activo es el que proporciona voluntariamente datos que contribuyen a un feedback global, ahora que somos capaces de agrupar esos datos en tiempo real y no tenemos que esperar a que se mueran muchos parecidos para que alguien encuentre una posible causa-efecto en lo que hay. Bien, esto es lo que necesitamos. Necesitamos compartir datos reales, necesitamos construir un tesauro común en una infraestructura interoperable y creo que vamos un poquito despacio para algo que la tecnología nos permitiría construir. Solamente tendríamos que hacerlo, habilitar las tecnologías en el plan de resiliencia y dar cada uno los permisos de uso adecuado para que con adecuada anonimización y pseudo-anonimización todos construyéramos evidencia en tiempo real, incluso con otras herramientas de conocimiento un poquito más avanzadas que la tradicional frecuentista o pearsoniana y quizá utilizando herramientas probabilísticas que nos permitirían generar evidencia en tiempo más rápido.
Pero también hay que compartir las dudas y las hipótesis, y eso que es obligado cuando se hace un ensayo clínico, también sería obligado en una sociedad adulta a compartir cuando hay una duda y cuando hay una seguridad. Sabemos cómo se han comportado millones de vacunas en millones de personas en vida real, pero no sabemos qué pasarán dentro de 2 años o 3 años o 5 años, pero nadie podría reprochar a los decisores actuales que esa decisión se tomó hoy día con la evidencia disponible según leal saber y entender, porque tenemos que rectificar a tiempo, a ser posible, para que nos pille presentes cuando se toman las rectificaciones. Este juego de rayas que pongo aquí es que en salud todo está interaccionado, todo está lleno de feedback. El concepto transistor, que también conocéis los ingenieros, y de retroalimentación, es esencial en salud, y lo que tenemos que hacer también es introducir sobre todas estas informaciones sistemas de feedback cada vez más inteligentes, cada vez más compartidos, y cada vez más convertir eso en retos que resolvamos entre todos. Este es un mensaje para Miguel Ángel. A mí me gustaría que la transformación digital en el sector salud fuera una de las prioridades de Estado en los usos que se definan en el plan de resistencia y resiliencia, porque nos va la vida en ella. Pero no solo crear infraestructura, sino generar nuevo conocimiento, compartir los problemas, compartir las dudas y los resultados que cada uno tiene, porque solo vía patente o vía retorno de inversión inmediato no se resuelve el problema en el que estamos, e insisto, a todos nos va la vida en ello. Ya termino con 2 afirmaciones que no puedo desarrollar, que las dejo si hay sitio para el lugar, y una de ellas es que yo creo que en nuestro medio la transformación digital no ocurrirá desde una planificación centralizada y coherente, a pesar de que aparentemente sería lo necesario. Ocurrirá de otra manera, que es descentralizada, y eso nos obliga a desarrollar otras herramientas. Y otra en el que la transformación digital tampoco será un único ejercicio de priorización, y luego Borja, que nos hablará de derecho y de ética y de otras cosas. Yo no creo que la salud sea el mayor valor en la toma de decisiones, sobre todo a corto plazo. Entre las paradojas en la toma de decisiones, en la información versus desinformación, frecuentemente la salud no es lo primero, ni la salud es lo que más nos importa. Bueno, esto no lo puedo desarrollar ahora, no me da tiempo. Y quiero terminar con esta diapositiva que me acompaña desde hace tiempo, que es una paradoja o un hallazgo. Lo que hay aquí es una foto que hice en un avión de hélice mientras iba a una reunión científica. Esta foto se hizo en una fracción de segundo, pero fue lo suficientemente prolongada como para que fotografiara 2 veces la pala de este motor que iba dando vueltas. No es que se desprendiera la pala del avión, que si no probablemente yo no estaría contándolo, o quizás sí, porque ese avión está certificado para volar con un solo motor. Esta paradoja o esta desinformación que hace esta imagen tan bonita es que hay veces en que trabajamos sobre errores que hay que cambiar, hay que contextualizar y relativizar la información, y en salud todo se hace sobre la marcha. El conocimiento y la ignorancia siempre es un equilibrio dinámico que se aplica sobre la marcha, y no tenemos más que una manera de salir del atolladero y llegar vivos al siguiente ciclo de conocimiento, al siguiente ciclo de información o de conocimiento, que es cooperar y compartir para competir contra esa ignorancia que nos asiste a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Bueno, hay ya bastantes preguntas, pero luego tendremos ocasión de que las abordéis en la parte de coloquio. Y bueno, voy a pasar a presentar a nuestro tercer ponente, que es Borja Suara. Borja Suara es doctor en Derecho, es profesor de la Universidad de Villanueva de Madrid, es abogado experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. Forma parte como ponente del grupo de expertos de la Carta de Derechos Digitales, esta iniciativa que se adoptó hace unos meses por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y entre otras posiciones, entre otros puestos importantes que ha desempeñado, ha sido director general para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología. También ha sido director del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el ONSI, y también director general de Red.es. Él nos va a dar un poco la visión de este fenómeno desde la desinformación, desde la perspectiva del derecho. Borja, cuando quieras. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias al Instituto por la invitación. Yo me voy a apoyar en unas pocas diapositivas, pero vamos, lo que creo es que
lo más importante es el debate y además a mí me gusta más la respuesta, que es más dinámica que estar haciendo un monólogo. En primer lugar, todos hemos partido de la definición de la Comisión Europea sobre desinformación. Yo lo que hago siempre, desde mi época de asesor parlamentario, que también lo he sido muchos años, es, vamos, digo, casi desde estudiante de Derecho, es cortar y analizar los artículos de las leyes, casi como haciendo un análisis sintáctico, porque además siempre digo que un buen análisis jurídico empieza por un buen análisis sintáctico. Y sobre todo cuando además hablamos en términos del Código Penal, por un lado, y por otro lado, en términos de que puede haber sanciones, pues yo creo que cada coma y cada elemento del tipo que se dice en penal, cada elemento del delito, ¿no?, o de la infracción administrativa, pues tiene que analizarse muy bien, porque para eso luego estamos los abogados, para ver cómo hacen los hackers, que ellos se ocupan a ver vulnerabilidades en el código informático, pues nosotros vemos vulnerabilidades en el código jurídico, ¿no? Bueno, pues entonces dice, información verificablemente falsa o engañosa. Y empezamos bien, porque quiere decir que solo es desinformación la que sea verificablemente falsa o engañosa. Primero, en derecho normalmente el que tiene que probar que es algo falso es el que lo afirma, ¿no? Entonces, o mejor dicho, tiene que, a ver si lo digo bien, tiene que confirmar que algo es verdadero quien lo afirma, ¿no? Que sea verificablemente falso produce una prueba diabólica, porque, por ejemplo, ¿Dios existe? ¿Es una desinformación si no se puede verificar ni si es verdad o si es falsa o si es engañosa? Todo lo que no sea verificablemente verdadero es desinformación, solo lo que sea verificablemente falso es desinformación, con lo cual, desde el punto de vista epistemológico, ya empezamos bien. Luego, y que de forma acumulativa se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población. Y si realmente se lo cree quien lo dice, y no lo dice para engañar, sino que está convencido de lo que dice, es mal, cree que los demás son los engañados. ¿Es desinformación o no es desinformación? ¿No? Y si no tiene fines lucrativos, sino al revés, lo hace porque quiere, como dicen algunos de las teorías conspiranoicas, quieren despertar a los que no se dan cuenta. No es desinformación porque no tiene fin lucrativo ni pretende engañar, sino al revés, cree que está en posesión de la verdad y los demás son los engañados. Luego, puede causar un perjuicio público. Y entonces, claro, el perjuicio público dice, ¿qué es un perjuicio público? Y entonces dice la propia comisión, entendido como amenazas o bien contra procesos democráticos políticos y de elaboración de políticas o contra bienes públicos. ¿Qué bienes públicos? La protección de la salud, del medio ambiente o la seguridad. Y ya sabemos que lo de la seguridad también es muy interpretable, ¿no? Con lo cual, después de ver que la definición de la comisión tampoco es que sea muy precisa y que tiene algunas lagunas, ¿no? Al final, yo creo que todo este tema de la desinformación, voy a hacer un ligerísimo resumen, viene de este señor a este otro señor. Todo empezó por las granjas de fake news de los rusos y es cuando la Comisión Europea toma conciencia del problema, primero por lo que había pasado con Cambridge Analytica y las elecciones en Estados Unidos, luego lo que pasó con el Brexit, en el 2019 cuando había elecciones europeas y también en España, y entonces pues se tomaron medidas para vigilar la injerencia de potencias extranjeras en procesos democráticos de las democracias occidentales para desestabilizarlas, ¿no? Pues que es lo que ha hecho la KGB pues toda su vida, ¿no? Y este señor algo tiene que ver con la KGB. Bueno, pero eso es un tema de seguridad nacional y por eso se ha enfocado desde el punto de vista de la seguridad nacional. Y a mí no me parece mal, porque además vete tú a aplicarle el código penal a Putin. Pues me parece que ahí no llega la mangarriega. Con lo cual, los temas de guerra híbrida, de seguridad nacional, van por un lado. Y otra cosa son los temas de desinformación dentro de España. Y entonces vamos a este otro tema. Y eso que este señor ahora está en México, pero me refiero a todos los que se supone
que difunden desinformación en España. Y digo, se supone, porque resulta que nos estamos fijando ahora mucho en los negacionistas, pero es que se difunden fake news en España todos los días en todos los medios de comunicación. O sea, desinformación en el sentido, además, dicho para engañar, empezando por los políticos y por los ministros, el presidente del gobierno o los presidentes de las comunidades autónomas. Y más si están en campaña electoral. Y el otro día, pues, había un desencuentro sobre las cifras de contagios y fallecidos por COVID en la Comunidad de Madrid, y una de dos, o miente uno o miente el otro. Pero no puede ser que los dos digan la verdad. A lo mejor los dos mienten, pero los dos la verdad no puede ser. Sin embargo, eso no decimos que es desinformación. Pero entonces yo no sé qué es. Porque sí hay, además se dice, con intención de engañar y de manipular a la población en un sentido o en otro a favor de una opción política o de otra. Pero eso no lo consideramos como desinformación. Porque si hubiera que verificar cada una de las afirmaciones, incluso en los debates electorales, hay unos periodistas que en tiempo real van verificando las afirmaciones y dicen, no, pues eso no es correcto, pues ese dato no es cierto, pues está manipulando este otro. Con lo cual, con esa regla de 3 tendríamos que cerrar las cuentas de redes sociales de todos los que mienten, empezando, insisto, por los políticos, ¿no? Y luego está otra cosa que, como bien ya se ha dicho, la ciencia no es que mienta, pero la ciencia se corrige. Y según el estado de conocimiento que tiene, por ejemplo, de la pandemia, pues al principio se decían unas cosas y luego se dicen otras. ¿Quiere decir que antes mentían y ahora no? No, pues antes tenían una información y ahora tienen otra. O sea que lo del concepto de información y desinformación, de qué es verdad y qué no es verdad, y otra cosa, que no es lo mismo verdad que veracidad. Y no es lo mismo falsedad que falacia. La falacia es intención de engañar. La falsedad, una cosa puede ser objetivamente falsa porque es inexacta, porque en ese momento pues, se tenían los datos que se tenían y luego demostró que era falso lo que se dijo, pero no se hizo con intención de engañar. Con lo cual, hay que recordar, y eso es lo que quiero hacer, un poco el marco de los derechos humanos, no solo la perspectiva del derecho, sino sobre todo la perspectiva de los derechos humanos. Porque lo vemos todos desde el plano de que hay que hacer algo con esto de la desinformación. Digo, oiga, pues habrá que hacer algo, pero para empezar a respetar los derechos humanos. Entonces, tanto desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, un individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que incluye el no ser molestado por las opiniones, que son subjetivas, como investigar, recibir y difundir informaciones, que también es un derecho de todos los ciudadanos, no solo de los medios de comunicación. Y sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Vamos a la Constitución española y también tenemos el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, que son subjetivas, insisto, y luego en el D, a comunicar o recibir libremente información veraz. La veracidad se predica de la información, es mejor dicho, de los informadores, porque el que tiene que ser veraz, tiene que perseguir la verdad, es el informador. Luego la información incluso puede ser falsa, pero el informador se salva si él ha contrastado fuentes. Pero luego a lo mejor se demuestra que era falsa y que le engañaron a él, ¿no? Pero no nos olvidemos que el único límite de la libertad de opinión y de la libertad de información son, en general, los otros derechos reconocidos en este título, primero, que es los derechos fundamentales, y en especial el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Es decir, y en los preceptos de las leyes que lo desarrollen. El único límite a la libertad de opinión y de información es la ley. La ley. Porque hay mucha gente que está opinando sobre si alguien hay que darle altavoz o no hay que darle altavoz. Y la pregunta es, ¿lo que ha dicho es ilegal? No, no es ilegal, pero no es bueno que se digan esas cosas. Y entonces cuando nos alejamos del principio de legalidad, estamos perdidos porque es la base del Estado de Derecho. Y hay mucha gente que muy alegremente está diciendo que le parece muy bien que se censure a no sé quién, cuando lo que ha dicho no es ilegal. Y si es ilegal y si es delictivo especialmente, lo que hay que hacer no es solo denunciarle, sino meterle en la cárcel. Pero si no es delictivo ni ilegal, por muy detestable que sea lo que haya dicho, la libertad de expresión es para eso. Y que yo sepa, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa en España, y una vez que se ha publicado, solo se puede acordar el secuestro de publicaciones, es decir, retirar lo publicado en virtud de resolución judicial.
Bueno, pues este es el marco regulatorio, no solo del derecho, sino los derechos fundamentales de la opinión y de la información. Luego, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también comprende la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Luego se respeta la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo, pero vuelve a insistir, ningún derecho es absoluto, ni siquiera los derechos fundamentales. Todos tienen un límite, pero el único límite de la libertad de expresión y de la libertad de información es la ley. Y todos los otros límites que algunos se están sacando de la manga, que no vengan en la ley, van contra los derechos fundamentales. Las últimas noticias, y lo voy a dejar aquí porque tenía más desarrollo, pero no me quiero enrollar. ¿Por qué son preocupantes? Pues primero porque nos enteramos que el 27 de octubre el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común, Podem Galicia en Común, presentó la siguiente proposición no de ley para su debate en la Comisión de Interior sobre prevención, no persecución, prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital. Y no solo se presentó, sino que se votó y se sacó adelante. Y es instar al gobierno a que elabore una ley para prevenir la propagación de discursos de odio en el espacio digital. Y como es el gobierno, no es el Código Penal y lo decidirán los jueces, lo decidirá el gobierno. El gobierno dirá qué le parece que es un discurso de odio. Y si esto lo ponemos en relación, porque era el 27 de octubre del 2020, con las críticas que hubo a la gestión del gobierno al comienzo de la pandemia y que hubo una denuncia a la Fiscalía por este mismo grupo parlamentario para que se persiguieran bulos que criticaban la gestión del gobierno, y la Fiscalía dijo que no, que estaba amparado por la libertad de expresión. Bueno, pues en vista de que la Fiscalía dijo que no, presentaron esta proposición no de ley instando al gobierno a que hiciera una ley administrativa, ya que no le hacían caso los jueces, para perseguir lo que ellos considerasen discurso de odio o discurso que polarizase la sociedad y, bueno, pues que criticase injustamente a la gestión del gobierno. Pues es una noticia que fue preocupante. Otra noticia preocupante, no tanto por lo que era la orden en sí, sino cómo se contó, es la orden de 30 de octubre por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Y digo que no es tanto en sí la orden, porque fue un acuerdo del Consejo de Seguridad, que obviamente se refería a lo mismo que la Comisión Europea, porque las cuestiones de seguridad nacional tienen que ver con injerencias de potencias extranjeras. Pero se fueron metiendo en la orden ministerial y sobre todo en la nota de prensa algunas cosas que pusieron muy nerviosos a los medios de comunicación, como que se analizaría el pluralismo informativo de los medios de comunicación. No hablaba ya de los rusos, hablaba de los medios de comunicación españoles. Diciendo, ¿qué? ¿Quién va a analizar si hay suficiente pluralismo informativo en los medios de comunicación? ¿Quién va a decir si las noticias que se publican en un medio de comunicación son verdaderas o no? El gobierno. El comité que se iba a crear para la lucha contra la desinformación. Eran temas muy delicados y todos los medios de comunicación saltaron. Y luego dijeron, no, si aquí no hay ningún régimen sancionador y esto se refiere pues a los rusos y tal. Sí, pero según cómo estaba redactado, daba mucho temor y por eso saltó mucha gente en defensa de la libertad de información. Y lo último, que es a mí lo que más me preocupa, es el nuevo paquete de ley de servicios digitales de la Comisión Europea. En diciembre se hizo una propuesta de dos nuevos reglamentos, el de servicios digitales y el de mercados digitales, y especialmente el de servicios digitales, que tiene que ver con la Directiva de Comercio Electrónico de 2020, para actualizarla, porque han pasado ya más de 20 años, plantea también problemas muy peligrosos, ¿no? O líneas de trabajo muy peligrosas. ¿Por qué? Y era lo que iba a explicar después, pero lo dejo aquí. En la ley del 2000, en la Directiva del 2000 de Comercio Electrónico, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información del 2002, de la que se acordará Víctor, porque nos tocó juntos ahí en el Ministerio implementarla, pues se decía simplemente que las redes sociales solo
tenían que borrar los contenidos claramente ilegales, pero que no eran responsables de otros contenidos mientras no tuviera conocimiento efectivo de que eran ilegales. Y que no tenía que hacer nada con los otros contenidos, era una plataforma de intercambio entre particulares. Bueno, pues se han ido desarrollando las redes sociales desde el 2000, porque no existían las actuales, de determinada forma en que ellas mismas han dejado de ser neutrales, porque tienen algoritmos de recomendación y algoritmos de moderación, y luego también se han sumado los gobiernos a decir lo que tienen que borrar. Y entonces hay determinados artículos de esta propuesta de reglamento donde se dicen que, bueno, que habrá que mirar al discurso o los mensajes que vayan contra el discurso cívico. Y yo me pregunto, ¿y qué es el discurso cívico? Lo que cada gobierno diga que es el discurso cívico. Es decir, empezando por las críticas a los propios gobiernos, me refiero a este o al que esté, me da lo mismo, porque a mí me parece peligroso con cualquier gobierno, ¿no? O temas de seguridad o temas de salud, ¿quién lo va a determinar? ¿Qué es información y qué es desinformación y qué es perjudicial para la seguridad, para la salud o para el discurso cívico? Bueno, pues yo creo que estamos en un momento muy peligroso para la libertad de expresión y la libertad de información, donde, como perdamos de vista el principio de legalidad, entraremos claramente en la censura. Y lo dejo aquí. Muy bien, muchas gracias Borja. Bueno, y muchas gracias a los tres, ¿no?, que habéis hecho vuestras presentaciones. Tenemos preguntas en el chat, ¿eh? Hay varias preguntas y voy a tratar de... Algunas, yo he visto que, por ejemplo, Miguel Ángel las ha respondido ya en el propio chat, pero, por ejemplo, Andrés Hervada pregunta, ¿hay algún sistema a disposición de los ciudadanos para chequear fácilmente si una noticia es falsa? Bueno, si queréis, vamos, para mí es muy fácil, con poner eso en Google te sale si es un bulo de hace 3 años que se está repitiendo. O sea, el que quiere contrastar si algo es un bulo puede hacerlo, e igual que se dice que las redes sociales pues es una herramienta estupenda para viralizar bulos, también es una herramienta estupenda para contrastar bulos. Lo que pasa es que la gente no contrasta bulos porque no quiere contrastar bulos, porque le gustan los bulos. Y entonces dice, oye, no lo voy a contrastar, no vaya a ser que, hombre, esto que me ha hecho mucha ilusión sea mentira. Pero si tú quieres contrastar un bulo, aparte de los verificadores, de neutral, maldito bulo, lo que quieras, es que basta con poner el bulo que te ha llegado por WhatsApp en Google. Y ya veréis que al final dice, no, pues este es un bulo que ha sido desmentido y que además es la 5ª vez que aparece y lleva desde hace 20 años rulando. O sea que el problema es que todos escogemos las informaciones que nos queremos creer porque confirman nuestras ideas. Se llama el sesgo de confirmación. Ese es el mayor riesgo, no el tecnológico. Yo creo que hay mecanismos de autorregulación, como el que dice Borja. De hecho, en mis grupos y en mis chats familiares hay alguien que suele tener el rol de ser el verificador. Y la gente por pereza, pregúntale a fulanito que diga a peranganito si eso es un bulo. Pero ese solo es un aspecto de la desinformación. Hay otra desinformación a la que he hecho referencia que hay que abordar con otro tipo de herramientas y que es la que sale a pesar de, o la que sale por información imprecisa, porque la fuente, porque no había insuficiente conocimiento. Y solamente quiero hacer referencia a una, aunque hay más. En ese esquema en espina de pescado que supuestamente plantea causas de un efecto, que en este caso sería infección COVID, una de las causas sería todas las cohortes que se han creado ahora con las distintas tipologías de vacunados. Hay herramientas ahora potentísimas para evaluar parámetros objetivos del cómo se comportan cada una de esas cohortes, que ya son muchísimas. Esa información, esa vigilancia epidemiológica de nueva generación con herramientas avanzadas tendría que estar haciéndose ya y no depender de lo que diga un experto u otro en el telediario de turno, que tampoco pueden ser expertos en el efecto de estas vacunas porque esto no ha ocurrido nunca. O sea, son expertos en interpretar y en aplicar conocimiento a datos si los tienen, pero si los datos no son adecuados, si los datos no se obtienen de fuentes reales, nadie puede generar evidencia real. Y 2,
Si los métodos de análisis de los datos siguen siendo anticuados y demasiado lentos, solamente podremos generar evidencia sobre muertos. Es decir, solamente serán los de las siguientes generaciones los que digan qué cosas tan tontas hacíamos en COVID. Cuando ya disponemos de herramientas que son capaces de hacer una retroalimentación mucho más rápida, pero eso requiere invertir en infraestructura, requiere invertir en métodos de conocimiento y compartir los problemas y los hallazgos. Hay asuntos de vigilancia epidemiológica que no son objeto de copyright, que son objeto, por un lado, de esa decisión o información adecuada colectiva y también de esa ciencia que construimos entre todos. Y desde ese punto de vista, en España estamos mucho más cerca que en otros muchos lugares para tener esos grandes bancos de datos, pero esos bancos de datos objetivos, reales, con usos declarados, con flujos de información perfectamente transparentes y securizados que se pueden hacer, hay que construirlos, no se pueden dejar al azar. Hay que construir una red de información y generar herramientas de conocimiento que quiten ruido. Los ingenieros saben muchísimo del cómo tratar el ruido. De hecho, los auriculares que yo tengo ahora seguro que incorporan un sistema activo de eliminación de ruido. Bueno, pues ellos lo saben hacer y nos pueden ayudar. Hay muchas maneras de tratar información y de generar ese ruido estructural que no es punitivo, porque el aspecto punitivo del que se ha hablado bastante está bien, pero este es un ruido que nos mata y este es un ruido que se puede abordar, pero que requiere dedicación y sobre todo requiere mucha inteligencia aplicada, incluida la inteligencia artificial, que es una de las cosas o de los retos que tenemos pendientes. Hay una pregunta aquí también de Wolfram Rozas, que pregunta, ¿se ha construido algún sistema que detecte sesgos cognitivos en los sistemas de inteligencia que permita evitar la desinformación? Y aquí en el propio chat ha respondido Miguel Ángel Amutio, no sé si quieres desarrollar un poco esto, Miguel Ángel. Bueno, hasta donde yo llego, el tema de los sesgos cognitivos viene siendo objeto de estudio en el ámbito de la inteligencia artificial y también para evitar sesgos en la propia operación de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y en sus resultados. Habría que investigar ahora a ver si entre los proyectos de investigación que están trabajando en esta cuestión, alguno se está focalizando en esta cuestión. Yo ahora no tengo esa información. Yo puedo ser un poco malo. Los sesgos cognitivos es una palabra que surge con esto de la inteligencia artificial, pero yo no necesito inteligencia artificial para ver los sesgos cognitivos que son las líneas editoriales de los medios. Entonces, ya sabemos que una misma noticia o unos mismos hechos, según lo cuente un periódico u otro, y yo leo pues no menos de 5 al día, pues la interpretación de unos mismos hechos dan noticias o artículos de opinión totalmente distintos o editoriales totalmente distintos. Luego el problema para mí es ¿cuál es verdadera? ¿Una y las demás son falsas? Porque eso de que exista la verdad, yo creo que existe la verdad, pero hay dos planos, el plano cognitivo, epistemológico y el plano de la convivencia. Y entonces la convivencia en democracia consiste justamente en que uno puede tener una interpretación o visión de la realidad distinto que otro, incluso basándose en los mismos hechos. Y estamos ya hartos de ver cómo, según las estadísticas, pues unos las interpretan de una forma y otro de otros, especialmente los partidos políticos después de las elecciones que todos han ganado. Yo no sé cómo lo hacen, pero todos han ganado, o los medios después de una oleada del Estudio General de Medios. Todos suben. Bueno, pues entonces, si eso no puede ser, pues tendremos que aceptar que bajo unos mismos hechos, cada uno tiene una visión, igual que un medio tiene una línea editorial, y que tendemos todos a buscar aquellos elementos que nos confirman en nuestras ideas. ¿Y eso es bueno o es malo? No sé, es la naturaleza humana. Entonces yo creo que intentar decir, hay que eliminar los sesgos. Y dice, pues no sé, los sesgos los tenemos todos, y los medios y las personas. Lo que pasa es que lo que habrá que intentar es evitar la falacia, el engañar, porque tenemos derecho a una información veraz. Pero las opiniones que están muy mediatizadas, pues con los sesgos cognitivos de cada cual, pues yo creo que no hay que eliminarlos, pues esa es la diversidad. A mí me encanta hablar con gente que piensa diferente a como yo pienso. Bueno, yo creo que sesgos cognitivos hay y habrá, y según qué tipo de sesgo hay diferentes herramientas y tratamientos.
Por ejemplo, para cuando falta un dato es sencillo ponerlo. En el ejemplo que yo ponía antes, bastaba decir con que el número de complicaciones era tanto sobre tantos millones para convertir una incertidumbre o una expectación de una noticia en una buena noticia. Porque se podría decir, esta vacuna es estupenda porque apenas produce efectos secundarios. Eso es lo que han haciendo ahora autorregulados casi todos los medios cuando vieron que a fuerza de vender periódicos un día con un titular alarmante, lo que han conseguido es un efecto pernicioso para todos, que la propia declaración de intenciones del propio medio decía que se dedicaba a vacunar. Vivimos una cantidad de informaciones diciendo hay que vacunar, vacunar. Hay otro tipo de sesgos que pueden estar en la interpretación, que pueden ser deliberados o no, o estar en la naturaleza en cómo se obtiene la información. Por ejemplo, las famosas encuestas. Si tu muestreo no está bien aleatorizado, la manera de hacer las preguntas o de recoger los datos es inadecuado, te va a salir un sesgo por la propia obtención de la información. Si tú el sesgo lo introduces en la elaboración de los datos y en la extrapolación, pues entonces es otro tipo de sesgo que tiene diferente tipo de tratamiento y ahí interviene, por cierto, la credibilidad y la comparación, que es una manera de evitarlo. Ya sabemos que hay en este momento determinadas encuestas que tienen poco prestigio o al revés, se les coloca un descuento porque ya se sabe que vienen taradas por esta u otra orientación. Y luego hay otro tipo de sesgo que es una limitación humana que es muy humana y bueno, también hay que compartirla. Es frecuente en los congresos científicos que el líder de turno diga, en mi experiencia, si yo hago esto con este tipo de enfermos, ocurre esto. Solo cuando se comparten experiencias de manera honesta y solo cuando se comparten experimentos y logros y fallos de manera honesta, se puede identificar algo que es un problema de entorno y no de mi actuación o de mi tratamiento. Ese sesgo, a pesar de la limitación del conocimiento que tiene cada uno, tiene mecanismos de regulación más complejos. En el mundo de la sanidad es famoso todo el entorno Cochrane, que intenta ayudarnos a los profesionales sanitarios a leer solo aquello que viene avalado por suficiente evidencia, por lo menos de la evidencia adecuada, y no aquellos artículos que son moda, meras intuiciones o meras hipótesis de trabajo. Digamos que en el mundo de la literatura médica es relativamente frecuente o se empieza a hablar y se empiezan a ponderar las publicaciones científicas con el nivel de evidencia que tienen, y esa asignación de nivel de evidencia a su vez conlleva un método propio, lleva una firma y lleva una manera de añadirle veracidad al dato con una serie de exploraciones. Luego el tema va a ocurrir y bueno, y la vida y las personas nos autorregulamos con los ejemplos que he dicho. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría un poco recoger las otras preguntas del chat que han hecho algunos de los asistentes. Así, José María Pérez Revenga dice lo siguiente: considero que la principal plataforma de desinformación lleva muchos años y es Internet, ya que existen bulos sobre enfermedades, medicamentos, temas industriales, otros, y se pregunta, ¿se está haciendo algo contra esta situación? Yo creo que algo de respuesta se ha dado en las intervenciones anteriores, ¿no? Sí. Pero no sé si queréis añadir algo más. Yo sí quiero añadir una cosa, yo creo que es previo a Internet, desde el habla. Desde que el ser humano habló, empezaron los bulos y las desinformaciones. Lo que hay que hacer es que la gente no hable y así ya se acaba con todo, ¿no? Quiero decir, esta exageración es Internet, es como cualquier tecnología, igual que lo fue la imprenta, porque también desde que hubo imprenta pues todavía se difundieron más, ¿no?, las desinformaciones y las opiniones peligrosas. El problema no es nunca la tecnología. La maldad no está en la tecnología, la maldad está en el ser humano y en los usos que hace de la tecnología. Y lo mismo que Internet y las redes sociales son una gran herramienta para la desinformación, si se usan bien, yo nunca he estado más informado desde que existe Internet o Google. Otra gente, pues lo que no hará es utilizar bien las herramientas, pero quien quiera informarse puede hacerlo. Otra cosa es que a lo mejor no estamos educando a la gente a utilizar bien estas herramientas y sobre todo a formar un pensamiento crítico. Bueno, vamos a, no sé, digamos ya cuál seleccionar, porque andamos muy mal ya de tiempo, no queremos retenernos mucho más y además, pues lógicamente la gente se va cansando y va abandonando la reunión, ¿no? Pero sí que voy a leer una de estas. Por ejemplo, nos encontramos con que otra persona que ha intervenido es José Feijóo,
Y dice, a veces no es solo desinformación explícita o interesada, sino simplemente desconfianza en el medio que lo transmite. Porque las cifras dadas por el gobierno, por las comunidades, por ejemplo, Madrid, ha ocurrido. Eso es motivo de desinformación. Dice, más que una pregunta, yo creo que es un comentario, ¿no? Lo que hace aquí José Feijóo. Hay otro comentario de Alex Carazo, que ofrece una serie de referencias más allá de Google, que decía Borja, para detectar, contrastar y comprobar noticias falsas, ¿no? Como estos fact-checkers que hay por el mundo. Y después también encuentro que José María Pérez Revenga hace otra pregunta, dice, la coordinación entre organismos que deben dar una información real y los medios de comunicación no existe. ¿No es posible corregir esto? ¿Queréis comentar algo sobre esta...? ¿Pero por qué dice que no existe? Yo creo que existe. Lo que pasa Sí, yo creo que por un lado, a lo mejor los junto medios de información tienen sus líneas editoriales y no quieren que la realidad les estropee una buena noticia, y por otra cosa, pues a ver si vamos a ser tan inocentes de pensar que los organismos oficiales dicen siempre la verdad. Pues dicen la verdad que les interesa al gobierno de turno. Entonces, pues hay una lógica de desconfianza mutua, pero pues ese es el equilibrio y los contrapoderes entre el poder ejecutivo y el contrapoder de la prensa, que a su vez tiene sus propios intereses y los de sus accionistas. Pues ya sabemos en qué estamos, pero por eso conviene leer varios periódicos al día. Yo creo que el atributo prestigio es un atributo que lleva toda información y que se termina convirtiendo con el tiempo en un mecanismo de autorregulación. Lo que pasa es que es un atributo a veces lento y que se aplica muchas veces cuando ya no tiene remedio. Pero el prestigio es un elemento autorregulador importante que va junto con casi toda la información. Hay otro comentario también de Andrés Hervada que dice, ¿cree que lo que está ocurriendo con las vacunas puede responder directamente a alguna guerra comercial oculta? Hace esta pregunta Andrés Hervada. Hombre, yo no tengo suficiente conocimiento del mercado mundial de las vacunas. Es probable, pero también creo que es casi seguro que todas las compañías tienen objeto de producir muchísimos millones de vacunas que no tengan tara. El prestigio, que es a lo que vuelvo, el desprestigio por producir una vacuna con tara no le interesa a ninguna multinacional. Otra cosa es ya el que jueguen a guerra de precios y a otro tipo de cosas, en lo que yo, por supuesto, no tengo suficiente información, pero sí que hay una casi verdad cuasi absoluta, y es que a todos nos interesa que las vacunas sean saludables y produzcan más beneficio que perjuicio a medio y largo plazo. Esto vale para las vacunas, para los fabricantes de coches, para los fabricantes de ordenadores o para cualquier marca. Es un elemento autorregulador macro a largo plazo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, pero añado una cosa. Todos los laboratorios quieren hacer la mejor vacuna, no me cabe la menor duda. Porque además, si se descubre que tiene un fallo, pues pierden toda la inversión, ¿no? Ahora, ¿que por qué se habla más de los efectos secundarios de una que de otra? Pues yo ahí, como sí conozco los lobbies y las agencias de comunicación, para ponerlo en otro sector, no sé si os disteis cuenta que durante una época, cuando subía la gasolina, salían imágenes de una marca, y cuando bajaba la gasolina, sacaban imágenes de otra marca. Pues dependiendo de los acuerdos a los que se llegan por las empresas con los medios de comunicación y con la publicidad que insertan, ¿no? Entonces, bueno, todos somos ya mayores para saber que la comunicación que se hace en los medios pues depende de muchas cosas, y el mejor trato o peor trato que se hace a una marca respecto a otra de los acuerdos a los que han llegado. Bueno, hay también otro dicho, se dice que la evidencia es algo que suele llegar tarde, como la experiencia o como la norma, que llega tarde y que se aprende sobre lo anterior, sobre el delito anterior, sobre el fallo anterior. Bueno, esperemos que ahora generemos sistemas, leyes reguladoras que prevean estos riesgos, que casi seguro que existen, como dice Borja, porque el otro sería ingenuo y sería el mundo ideal que no existe. De hecho, hay una fuente que es EU versus Disinfo, que apunta a ese tipo de intereses económicos y geopolíticos alrededor de las vacunas y de las campañas que hay en ese ámbito. Bueno, si os parece, esta va a ser la última pregunta que vamos a atender. Ya en parte está atendida en el chat, pero un poco por sacarla más del ámbito del propio chat. Dice, está dirigida a Borja y le dice José Luis Ambite.
más allá de la defensa de la libertad de expresión, ¿qué es lo que propone para limitar la propaganda organizada? Por ejemplo, la de la Internet Research Agency rusa, ninguna acción, y Borja ha respondido, pero dejémosle que lo Sí, comente bueno, ahora. a ver, como por el chat tengo que ser muy breve y ahora también, digo, se pueden hacer muchas cosas y Miguel Ángel ya me ha dicho que está dentro del plan, hay muchas acciones, tanto el de la Comisión Europea como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y de lucha contra la desinformación. A mí la más importante, porque me parece la más simbólica, es que hay dos valores constitucionales, la veracidad de la información, que es muy complicado, quién se erige en árbitro de la verdad, y luego el pluralismo informativo. Y el pluralismo informativo sí se puede defender por el gobierno o por las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que siempre digo es que lo más peligroso de una fake news no es una falsa noticia aislada, sino la campaña de desinformación. Sí. O sea, ¿por qué es masiva? ¿Y por qué es masiva? Porque se apoya en redes de bots. Y entonces, yo no tengo ningún problema y creo que es por donde hay que empezar, no digo que sea la única medida, pero por donde hay que empezar es desarticular las redes de bots que difunden y viralizan informaciones falsas. ¿Por qué? Porque si yo dejo una información falsa al lado de otra verdadera, que cada uno elija la que quiera y que contraste. Si a un ciudadano le llegan por cielo, ¿cómo se dice? Cielo, mar y tierra, ¿no? La misma información bombardeada es más probable que se la acabe creyendo. Y entonces yo creo que debemos empezar por ahí, entre otras cosas, porque los bots no tienen derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. No son personas y no tienen derechos fundamentales. Con lo cual me los cargaría a todos y me quedaría tan ancho. Sí, Borja, totalmente de acuerdo. Eso es lo que ha apuntado también de forma escueta, escribiendo rápidamente en el chat, y son aspectos que están ahí en el código de buenas prácticas, y cuando le den una vuelta para reforzarlo o para modificarlo o aprender de la experiencia, seguramente tendrán que poner ahí el foco, entre otras cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que las intervenciones vuestras pues han sido excelentes, pero además han provocado la participación y el comentario y las preguntas y todo eso, lo cual está muy bien, pero hemos llegado ya un poco al término. Ahora tenemos un estándar de 1h30, ¿no, presidente, ¿no?, de duración de las jornadas. Y me gustaría, Pepe, estás con el mute, ¿eh? Me gustaría ya hacerte la palabra para que hagas la clausura. No, vamos a ver, lo de la 1h30 es una cosa que se ha puesto con carácter general, por supuesto no es de obligado cumplimiento ni mucho menos, pero es un poco lo que tú decías antes, la gente empieza con mucho ánimo y poco a poco se van desconectando, y es para no acabar solamente unos cuantos amigos. No, hombre, solamente, la verdad es que yo me iba a quedar un ratito, pero ha sido tan apasionante que es de las pocas jornadas que aguanto desde el principio hasta el final, porque me ha encantado de verdad todo lo que estáis diciendo, incluso pues todos en la misma línea. Pero Borja es muy crítico, o sea, Borja la verdad es que nos ha puesto un poco los puntos sobre las is, diciendo, bueno, ¿hacia dónde vamos? Que la ley es la ley y hay que estar de acuerdo a la ley. Yo, como anécdotas, puedo decir, en mi época yo fui director general de Costas en su momento, y os quiero comentar que cuando yo iba era curiosísimo porque las noticias positivas de un paseo que inauguraba, puedo decir que el 40% de la noticia era inexacto. Y entonces yo comentaba y decía lo siguiente, y era bueno, pero era bueno e inexacto. Y yo decía, joder, el problema que tengo esto es que yo sé que esto es inexacto, pero me creo el 100% de todas las noticias que estoy leyendo al lado. Y no estamos hablando ahora de las nuevas tecnologías, sino de la prensa escrita de hace ya un porrón de años. O sea, con esto quiero decir que, como tú muy bien decías, Borja, siempre ha estado el tema de no sé si desinformación o información de distintos matices. Y tenemos en la radio, precisamente, bueno, pues tenemos la cadena SER y la cadena COPE, que pasan la vida, yo creo que lo que pasa hoy para los dos. Mañana cogemos la COPE y cogemos la SER y evidentemente decimos en qué país estamos. Unos están en uno y otros están en otro. O sea, yo creo que esto también nos da vidilla, nos da vidilla. O sea, que tampoco hay que intentar que las fake news no nos causen daño y sobre todo a mí me preocupa mucho las fake news de la salud, porque con esto nos jugamos mucho. O sea, Jesús, yo creo que ahí verdaderamente el tema de las vacunas, el tema nos hace a todos reflexionar mucho, y hemos llegado a pensar, yo particularmente llego a pensar, hombre, cuando no había mascarillas no hacían falta.
y ahora que hay muchas, hacen falta utilizar hasta la playa. O sea, quiero decir que con esto verdaderamente a la sociedad civil, a la sociedad con carácter general, nos crea una gran, no sé, indefensión y saber hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos. Pero para eso están estos foros y estas ideas. Yo creo que está entre todos para que reflexionemos y hagamos llegar a la sociedad que hay gente que estáis vigilando y supervisando este tema para que vaya todo mucho mejor. Daros muchísimo, daros las gracias por vuestra participación. Y nada, Víctor, adelante. A ver, seguro que la siguiente también me podría quedar todo el rato. Muchas gracias a todos. Y a los que han estado conectados con nosotros, pues también muchas gracias. Adelante, Víctor, ya clausura tú, que te lo mereces. Eres tú el que tienes que clausurar y no yo. No, tú eres la última palabra. En realidad no tengo... Venga, gracias a todos, a los asistentes y a los ponentes y a Pepe por haberse quedado todo ese tiempo con nosotros. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un placer.